tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Yo ya le he contado que esta semana he tenido actividades así con mis vecinos, con mis dos amigos nuevos, mis albañiles que están construyendo, y que eso trajo junto con el Bobby también, que se acuerdan que le conté sobre aquel perrito, aquello lo amo. Es un perrito que siempre tiene ese canto agradable de todas las noches y de día y de tarde y de mañana, de cantar y de ladrar, y bueno, debe ser porque es medio cachorrón, debe ser, supongo. Entonces todo este tiempo que me da y me despierto y me da a pensar, más allá de agradecer a Dios por lo que tengo, también como soy referente y me curioso sobre la historia, estuve pensando sobre el Titanic. No sé si ustedes saben que el Titanic en su viaje inaugural se hundió el 15 de abril de 1912, que en ese viaje que estaba haciendo colisionó, ¿sí?, con un iceberg, el cual lo quebró en dos a esta semejante estructura e hizo que se hunda en forma vertical a unos 610 metros de profundidad en aguas internacionales cerca de la costa de Terranova cuando hacía su viaje hacia Estados Unidos. En ese viaje inaugural, que fue todo una celebración del mundo sobre el Titanic, viajaban también 10 millonarios de los más representativos que había en ese momento. Viajaba John Jacob Astor IV, un aristócrata. Viajaba Benjamin Guggenheim, que era un industrial muy famoso. Y viajaba también Isidore, ¿sí?, Strauss de Macy, que era el dueño de, como decir, de las cadenas de comercio y almacenes más grandes de la época. En ese viaje inaugural, que colisionó con el iceberg, los expertos habían y afirmaron que si hubiesen divisado 5 segundos antes el iceberg, podrían haber evitado la colisión, que generó, ¿sí?, la muerte de 1.500 personas que murieron por ahogamiento e hipotermia. En estos tiempos, después de semejante historia que les cuento, también el Titanic sigue siendo historia, porque hay anuncios de que por una módica suma de $60.000 usted puede ir y hacer una expedición en la profundidad del mar y poder ver los restos del naufragio. Esto lo afirma un tal Rob Scallum, que es el director que genera todas estas expediciones, en unos sumergibles donde va un piloto y dos expedicionarios que pagan la cantidad. Eso se promociona por todos lados, por los medios, diarios, revistas, YouTube, por lo que vos lo puedes encontrar y puedes hacer ese viaje. Ese viaje en sí, la gente tiene esa curiosidad de ver el naufragio del Titanic, más allá de que ya no se pueden encontrar distintos artefactos o elementos, porque ya se rescataron 5.500 elementos del Titanic a un valor de 189 millones de dólares. Pero la gente baja, hace ese viaje, que es peligroso, porque a 610 metros de profundidad, los sumergibles tienen que soportar una presión que hace el agua enorme, y el viaje para la profundidad del mar y ver los restos de ese naufragio dura 10 horas. Entonces, tienen que primero evitar de ir al baño antes, seguro, y evitar de consumir líquidos para poder estar y apreciar dónde está el punto exacto y los restos de aquel naufragio. Entonces, esto me hizo reflexionar. Uno sabe y está bien claro que en la Biblia se habla sobre que el pecado es la transgresión, ¿sí?, o lo contrario a lo dispuesto por Dios, ¿sí?, aquello que quebranta lo que esté dispuesto por Dios. Pero nosotros tenemos un Dios amoroso, eterno, celestial, que cuando perdona, perdona una vez y para siempre. ¿Y qué es lo que hace? Que el pecado y todas las transgresiones que nosotros tenemos, las tira al fondo del mar, en lo más profundo, a donde nadie puede llegar.
Y Él no hace expediciones para ver el pecado que fue arrojado. Él se olvida de aquello que quedó en el fondo del mar. En la palabra de Dios, lo voy a compartir en la versión NBI, dice: ¿qué Dios hay como tú que perdonas la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Y esto lo dice en Miqueas 7, del 18 al 19. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos al despacho celestial, bueno, al despacho de Jesús celestial, imagínate, golpeamos y decimos: hola Jesús, ¿cómo te va? Queremos hablar sobre el pecado del ayer. Él te mira y te va a decir: ¿de qué pecado me estás hablando? Yo ya te perdoné, saqué todas tus faltas del archivo. Entonces, uno tiene que saber perdonarse a uno mismo. Si Dios ya nos perdonó, o sea, ¿por qué nosotros, si Él nos perdona, nosotros no podemos lograr lo mismo con nosotros mismos? Sentirnos perdonados, perdonarnos. Entonces, porque eso genera que no podamos vivir esa vida plena y abundante que el Señor nos quiere dar. Entonces, no obstante, hay dos problemas. Uno, el primero es que pese al amor de Dios, al perdón de Dios, a la gracia de Dios, que sacó nuestros pecados, tiró todas las transgresiones al fondo del mar, nosotros hacemos lo contrario a lo que Él hace. Tenemos rencor y guardamos motivo de aquello que hicimos o alguien nos hizo para tirarlo a la cara del otro. Y el otro problema es que cuando nosotros no nos llegamos a perdonar por aquellas cosas que el Señor ya nos prometió y nos dijo que nos perdonó, hacemos también lo contrario a lo que dice Dios, porque Dios nos perdona y nosotros no. Todo esto se debe a que, primero, para sentirnos perdonados, tenemos que tener a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Lo segundo, una vez que tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, lo transforme, lo renueve y quite toda esa carga que nosotros queremos seguir manteniendo. Si el Señor ya nos sacó el pecado, ya tiró nuestras transgresiones al fondo del mar, nos alivianó la carga, nos sacó todo peso, nos sacó todas culpas. Entonces, ¿por qué no dejamos el accionar de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser libres? Libres de todo mal, libre de toda culpa y no volverla a hacer. Eso es lo que hoy en esta mañana vamos a hacer. Si no tenés al Señor Jesús en tu vida, haz esta oración conmigo. Padre Celestial, amado Jesús, te pido que entres a mi vida, que mores en mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador, que tú quitas todo mi pecado y lo tiras al fondo del mar. Señor, que tu Espíritu Santo transforme y renueve mi corazón para sacar toda esa carga, todo ese peso y sentirme libre en vos. Amén. Que la gracia del Espíritu Santo sea de bendición para tu vida. Chao. Hasta mañana.